En la clase de hoy vamos a ver la histofisiología del hígado, que es una glándula anexa del tubo digestivo. El hígado es la más grande de las glándulas y la víscera más voluminosa del organismo. Ella pesa 1500 gramos y corresponde más o menos al 2,5 del peso corporal total del adulto. ¿Dónde está ubicado el hígado? Principalmente en la región del abdomen llamada hipocondrio derecho, aunque en parte también se extiende un poco hacia el hipocondrio izquierdo. Este órgano está protegido por la parrilla costal y está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso llamado cápsula de Gleason. Y por fuera tiene una cubierta serosa, que es el peritoneo visceral que rodea a la cápsula de Gleason, excepto donde la glándula se adhiere directamente al diafragma u otros órganos. El hígado está dividido anatómicamente en dos lóbulos grandes, derecho e izquierdo, y en otros dos más pequeños, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado o de Spiegel. La estructura arquitectural del hígado está sostenida por una trama a modo de armazón de fibras reticulínicas. Acá tenemos a la izquierda un corte teñido para fibras de reticulina a menor aumento. Fíjense, las fibras se ven de un color marrón negruzco y a la derecha vemos lo mismo pero a un mayor aumento. Fíjense, se ven los núcleos de los hepatocitos y las fibras reticulares. Para que nosotros entendamos la histoarquitectura del hígado, primero tenemos que conocer su irrigación. El hígado tiene una doble irrigación. Tiene un componente venoso que le llega por la vena porta y ese es el 75% de la sangre del hígado, una sangre venosa. Y es una sangre que viene del tubo digestivo, páncreas y vaso. Después tenemos un componente arterial que entra con la arteria hepática. El 25% de la sangre del hígado es oxigenada y entra con la arteria hepática, que es una rama del tronco celíaco. Ambos vasos entran al hígado por el ilio y en ese mismo lugar, en el ilio, es por donde salen las vías biliares y los vasos linfáticos. Entonces, estos dos vasos entran y se van dividiendo y achicando y transcurren juntos en la tríada portal, donde también se hallan linfáticos eferentes y filetes nerviosos. Fíjense en la imagen de abajo. Vemos una estructura, un prisma hexagonal, teñido de color rosadito. Bueno, esa es la unidad estructural del hígado. Se dan cuenta, un lobulillo hepático. Y fíjense ustedes que en los ángulos de esos hexágonos están unas estructuras. Esas estructuras hay tejido conjuntivo y ahí están los vasos. Esa es la tríada portal, donde está la rama de la arteria, la rama de la vena porta, el conducto biliar y también vamos a encontrar linfáticos. ¿Se dan cuenta? Esos son los espacios portales, ¿verdad? Por donde transcurren las ramas de esos vasos que entraron por el ilio. A la derecha, fíjense, a la derecha estamos viendo la vascularización. Fíjense, la tríada portal. ¿Qué hay en la tríada portal, en ese espacio portal? La arteria, la ramita de la arteria, la ramita de la vena y el conducto biliar que está viniendo de las células hepáticas para salir del hígado. ¿Ven cómo es? Muy bien. Fíjense que el contenido de esa sangre venosa y arterial se mezcla al entrar al sinusoide hepático. O sea que después de los vasos portales nosotros tenemos los sinusoides hepáticos que se ven señalados perfectamente bien en nuestro esquema de la izquierda. Ese sinusoide contiene sangre mezclada arterial y venosa. ¿Y dónde va a ir a desembocar ese sinusoide? En una vénula hepática terminal. En realidad es una vénula, pero se le llama vena central. ¿Ven? Vena central. ¿Y esos sinusoides dónde están? Entre los cordones de células hepáticas, ¿verdad? Los cordones hepatocitarios que después vamos a ver qué características tienen.
Acá tenemos un esquema a mayor aumento para que ustedes entiendan. ¿Ven cómo se ven los prismas hexagonales? Bueno, ven el área portal, está señalada como área portal. ¿Ven? ¿Qué hay ahí? El conducto biliar en verde, la rama de la vena porta y la rama de la arteria hepática. ¿Ven cómo la sangre de las ramas de la arteria hepática y de la vena porta se mezclan al entrar en los sinusoides? Los sinusoides ahí yo les marqué con una flecha de color amarillo. Y ven, los sinusoides se juntan y van y desembocan en la vena centrolobulillar, ¿verdad? Que les dije que era una vénula. Ahí desembocan, ¿ven? Y todo eso, esos cordones de células que están entre esos sinusoides, esos son los cordones de células hepáticas. La sangre mezclada que entró a los sinusoides va hasta la vénula hepática terminal o vena central. Muy bien. De la vena central, ¿a dónde se va a ir esa sangre? Va a ir a la vena suplobulillar, de ahí a la vena suprahepática, de ahí a la vena cava inferior y después al corazón derecho. Acá les puse otro esquema más de la circulación para que les sea más fácil el concepto. Fíjense, tenemos la arteria hepática, tenemos la vena porta. ¿Ven cómo se mezcla la sangre de la arteria y de la vena? Y entra ¿a dónde? A los sinusoides. ¿Y qué hay entre los sinusoides? Están los cordones de células hepáticas. ¿Y qué más tenemos en nuestro esquema? Tenemos el conducto biliar que está viniendo desde las células hepáticas que produjeron la bilis. ¿Dónde desembocan? ¿Dónde desembocan esos sinusoides? Perfectamente se ve que desembocan en la vena central. Ahora que ya conocemos el recorrido de la sangre dentro del hígado, vamos a empezar con la organización histoestructural del hígado. El hígado está constituido por parénquima. ¿Qué es el parénquima? Son los cordones de células hepatocitarias de una célula de espesor en el adulto. El hígado tiene además estroma de tejido conjuntivo donde hay vasos sanguíneos, nervios, linfáticos, conductos biliares. Esos vasos sanguíneos son la arteria hepática, la vena porta. Además tiene los sinusoides que ya estuvimos viendo que se hallan entre los cordones hepáticos. Además tiene conductos biliares. Y por último encontramos los espacios perisinusoidales de Dice, que son espacios que se encuentran entre el endotelio de los sinusoides y los hepatocitos. Fíjense en nuestro esquema de abajo. ¿Qué estamos viendo? Los componentes del parénquima hepático, la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar, que son componentes de la tríada portal. Estamos viendo los cordones hepatocitarios, ¿ven? Y entre los cordones hepatocitarios que estamos viendo los sinusoides, que están tapizados por células endoteliales. Y entre esas células endoteliales y las células hepáticas de los cordones vamos a encontrar un espacio que se llama espacio de Dice. Ahí abajo está marcado el espacio de Dice. Estos son los componentes generales del hígado. Ahora vamos a ver cómo se arman arquitecturalmente estos componentes. El hígado está organizado en unas estructuras que se llaman lobulillos, que hay dos tipos, el lobulillo clásico, el lobulillo portal y en otra estructura denominada acino. Fíjense ustedes a la derecha, arriba, ahí están los lobulillos, así está organizado el parénquima, ¿ven? En lobulillos. ¿Qué dijimos que eran los lobulillos? ¿Se acuerdan? Eran unos prismas hexagonales. Esos prismas hexagonales tenían una vena central y tenían los espacios porta en los ángulos. En los ángulos del hexágono y en esos espacios porta teníamos los vasos que estaban entrando al hígado, ¿se acuerdan? Muy bien. Acá tenemos visto desde arriba abajo a la derecha. Miren, vemos los hexágonos.
¿Ven? Abajo a la derecha, fíjense, ahí está el lobulillo hepático en color gris. Después tenemos el lobulillo portal, que tiene una forma triangular, ¿ven? En color verde. Después vamos a ver qué características tiene. Estamos mirando el esquema nada más. Y después tenemos dos esquemas de lo que son los acinos hepáticos. Son como unos rombos, ¿ven? Entonces esas son nuestras unidades. Nuestra unidad estructural realmente es el lobulillo y nuestras unidades funcionales, entonces vamos a ver que están constituidas por los lobulillos portales y los acinos hepáticos. Abajo a la izquierda estamos viendo lo que ya estuvimos viendo anteriormente en cuanto a la irrigación. ¿Ven? Ahí están los cordones de hepatocito, ahí está un fragmento de lo que es un lobulillo. ¿Y qué me está mostrando? El conducto biliar, la arteria, la vena porta, la arteria hepática que están en el espacio porta. Me está mostrando además los sinusoides, donde se mezclan la sangre de la arteria hepática con la sangre de la vena porta y luego estos sinusoides están desembocando en la vena centrolobulillar que están en el centro de nuestro lobulillo clásico. Ahora tenemos dos esquemas, fíjense, a la izquierda tenemos nuestros prismas hexagonales que son nuestros lobulillos clásicos, ¿verdad? Después tenemos nuestros lobulillos portales de forma triangular y luego tenemos nuestro acino hepático de forma romboidal. Y a la derecha está marcándome el acino hepático, ¿verdad? El acino hepático de forma romboidal, donde vemos los números 1, 2 y 3, que enseguida vamos a ver a qué se refieren esos números. Empecemos con el lobulillo clásico. Ahí tenemos a la derecha. Los lobulillos clásicos son prismas hexagonales, ¿ven? Prismas hexagonales uno al lado de otro, uno al lado de otro y van formando el parénquima hepático. Esos prismas miden 2 milímetros por 0,7 milímetros. ¿Y qué tienen? Tienen triadas portales en cada uno de sus ángulos. ¿Qué hay en las triadas portales? Ya vimos vasos sanguíneos como la arteria hepática y la vena porta y el conducto biliar. Los vasos de la tríada portal, ¿dónde desembocan? Desembocan en los sinusoides hepáticos que separan los cordones de los hepatocitos. Y por último, la sangre de los sinusoides, ¿a dónde se va? Desemboca en la vena centrolobulillar o vénula hepática terminal. Fíjense ustedes en la imagen de abajo, el esquema me está señalando. Es un hexágono. En los ángulos están los espacios porta, en el centro está la vena central. Y a la derecha tenemos reconstruido una parte de mi lobulillo clásico, donde se ve los conductos biliares, la vena porta y la arteria hepática en los espacios porta, la mezcla de la sangre portal y hepática en los sinusoides y la desembocadura de los sinusoides en la vena centrolobulillar. ¿Dónde están los sinusoides? Entre los cordones de células hepatocitarias. Este entonces es el lobulillo clásico. Volvamos a mirar nuestro lobulillo portal. Acá tenemos un esquema donde nos muestra un hexágono, ¿verdad? En los ángulos de los hexágonos encontramos los espacios portales, que habían los espacios portales, rama de la arteria hepática, del conducto biliar y de la vena porta, que hay en el centro, rama terminal de la vena suprahepática. Que tenemos además los cordones de células hepatocitarias y entre los cordones de células hepatocitarias hay unos espacios que son los sinusoides. A la derecha tenemos dos cortes histológicos que nos muestran lo que son los lobulillos clásicos hepáticos. En el de arriba el lobulillo tiene en la parte central marcado con la letra BC la vena central. Y en uno de los ángulos vemos el espacio portal. Se ve un conducto biliar, creo. No se ven muy bien los vasos. Hay varios lobulillos acá. ¿Ven? Hay varios lobulillos. En la imagen de abajo se ve un lobulillo, bien. La flecha amarilla me está mostrando la vena central.
Y en los ángulos hay espacios portales. Uno de ellos está marcado con la flecha blanca, pero no estamos viendo bien, vemos más bien el tejido conjuntivo y no estamos viendo bien sus componentes en estos cortes. ¿Qué hay en el espacio portal? En el espacio portal nosotros tenemos tejido conjuntivo y adentro encontramos las ramas de la vena porta, de la arteria hepática y conductos biliares. Nosotros podemos ver más de una rama de la arteria hepática, de la vena porta y de los conductos biliares. Se llama tríada portal, pero podemos ver más elementos. Podemos ver también vasos linfáticos y nervios. Fíjense ustedes, acá tenemos en el centro el espacio portal y rodeando al espacio portal vemos cordones de células hepatocitarias. Dijimos que el espacio portal está constituido ¿por qué? Por tejido conjuntivo en primer lugar y dentro de ese tejido conjuntivo nosotros vemos las ramas de la vena porta, de la arteria hepática y de los conductos biliares. Dijimos que se llamaba tríada, pero que las ramas pueden ser múltiples. Acá, por ejemplo, las ramas de la arteria hepática, acá estamos viendo varias ramas, lo mismo varias ramas del conducto biliar. Rodeando a este espacio portal hay un tejido hepático que se dispone en una forma muy especial que le rodea como un anillo. Esas células hepáticas forman lo que se llama la placa limitante. Fíjense, está marcada esa placa limitante por la línea negra. Es una hilera de hepatocitos que está rodeando y limitando ese espacio portal. Entre ese espacio portal o sea, entre el tejido conjuntivo de ese espacio portal y esa hilera de hepatocitos de placa limitante, hay un espacio. Ese espacio se llama espacio de Moll, donde hay linfa. ¿Qué tenemos entonces en los espacios portales? Disculpen que vuelva a repetir varias veces, pero quiero que entiendan bien. ¿Qué tenemos entonces en los espacios portales? Fíjense en nuestro esquema. En los espacios portales tenemos la tríada, los vasos interlobulillares, la arteria hepática y la vena porta, venas con luz más amplia que las arterias y capilares que unen arterias y venas portales. ¿Y dónde desemboca la sangre de esos vasos? En los sinusoides. Muy bien, eso en los espacios portales. Aparte, por supuesto, en los espacios portales tenemos las vías biliares, los conductos biliares. Muy bien. Y dentro del lobulillo, fuera de los espacios portales, dentro del lobulillo que estuvimos viendo, ¿qué tenemos? Tenemos a los sinusoides que están ahí, se ve perfectamente el sinusoide por donde está yendo el flujo sanguíneo, que tiene unas flechas blancas que me indican que ese flujo sanguíneo se está yendo hacia la vena central. Entonces, ¿qué tenemos dentro del lobulillo? Los sinusoides, la vena central o vénula hepática terminal. Cualquiera de las dos formas que ustedes le llamen está bien. Esta vénula tiene paredes muy delgadas y tiene un revestimiento endotelial continuo rodeado por escasas fibras de tejido conjuntivo que están dispuestas en espiral. Ahora pasemos a ver nuestro segundo lobulillo, que es el lobulillo portal. Fíjense en nuestro esquema de la derecha arriba. ¿Ven? Se ven un montón de lobulillos clásicos. El lobulillo, hay uno que está teñido en lila. En azul está teñido el lobulillo portal, o sea, me muestra que tiene una forma triangular. Funcionalmente, este lobulillo pone de relieve las funciones exócrinas del hígado. El eje morfológico del lobulillo portal es el conducto biliar interlobulillar de la tríada portal. O sea, este lobulillo está centrado por un espacio portal, ¿verdad? Y su eje morfológico es el conducto biliar interlobulillar. Sus bordes externos son líneas imaginarias que unen tres venas centrolobulillares. O sea que este lobulillo incluye porciones de tres lobulillos clásicos
que secretan bilis que drenan en su conducto biliar axial. Por eso es que decimos que este lobulillo pone en relieve las funciones exócrinas del hígado, la secreción de bilis. Fíjense ustedes en la imagen de abajo, un corte de hígado. ¿Qué estamos viendo? En el centro de este triángulo nosotros estamos viendo el espacio portal. No vemos muy bien los componentes, no se ven a este aumento. Y en los ángulos de nuestro triángulo estamos viendo las venas centrolobuliares. Ese entonces es un lobulillo portal. Y por último tenemos nuestro acino hepático. Esta unidad estructural provee la mejor concordancia entre la perfunción sanguínea, la actividad metabólica y patología hepática. Va a comprender parte de 2 lobulillos clásicos contiguos. Fíjense, es un rombo. Fíjense en el corte histológico de abajo. Ese lobulillo es un rombo. El eje mayor menor me va a unir 2 tríadas portales y el eje mayor me va a unir 2 venas centrolobuliares. Los hepatocitos de cada acino hepático están dispuestos en 3 zonas elípticas concéntricas que rodean a su eje menor. Las zonas llamadas 1, 2 y 3. Fíjense arriba en el esquema. Ahí tenemos nuestro rombo. ¿Ven? Nuestro rombo. El eje mayor une 2 venas centrolobuliares y el eje menor 2 espacios portales. ¿Ven? Fíjense en este corte a mayor aumento del hígado. Vamos a ver que en la zona 1. La zona 1 del lobulillo está cerca de los vasos que son ramas de las venas, porta y arterias hepáticas. ¿Ven? Están ahí. La zona 2 está en el medio y la zona 3 es la zona que está rodeando o que está cerca de ¿qué? De la vena centrolobular. O sea, zona 1, zona 2 y zona 3. Las células que componen las zonas 1, 2 y 3 varían en su gradiente de oxígeno, en su actividad metabólica y en la distribución y cantidad de sus enzimas hepáticas. Fíjense en la imagen de abajo un corte histológico. La zona 1 es la que está más cerca de lo que sería el espacio portal. La zona 2 es intermedia y la zona 3 donde se encuentra es la zona más próxima a la vena central. A la derecha nosotros tenemos un lindo esquema que nos muestra el acino y nos muestra sus zonas 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? La 1 es la que está más cerca de todos los vasos sanguíneos nutricios, la 3 es la que está más lejos y la zona 2 tiene características intermedias entre ambas. Entonces vamos a describir solamente las zonas 1 y 3. La zona 1. La zona 1 tiene una irrigación que proviene de las ramas penetrantes de la vena porta y arteria hepática. Enseguida se nutre. Son las primeras que van a sufrir alteraciones cuando hay trastornos biliares y las últimas que van a morir cuando existen trastornos de la circulación. Son las primeras que se van a regenerar porque tienen buena irrigación. La zona 3, que es la que está cerca de la vena central, son las que están más lejos de esa zona nutricia, las que están más lejos del eje menor. Son las primeras que van a sufrir por la isquemia, por la falta de sangre. Entonces van a ir a lo que llamamos necrosis isquémica. Son las primeras que van a acumular lípidos y son las últimas que van a responder a la estasis biliar y a las sustancias tóxicas. ¿Qué son los sinusoides? ¿Se acuerdan que ellos recibían la sangre que venían de la arteria hepática y de la vena porta, esa sangre mezclada, arterial y venosa? Son espacios que se hallan entre las trabéculas de los hepatocitos y están tapizados por endotelio fenestrado sin diafragma y unas células macrofágicas que se llaman
células de Kupffer y tienen una membrana basal discontinua. ¿Qué estamos viendo en nuestro corte de histología? Las flechas amarillas me están mostrando los cordones. ¿Ven lo que son los cordones hepatocitarios? Son cordones que generalmente tienen una sola hilera de células. Se ven perfectamente las células hepáticas con un citoplasma muy acidófilo y sus núcleos grandes redondeados bien llamativos. Esos son cordones hepatocitarios. Muchos cordones están señalados con flechas amarillas. Entre los cordones tenemos los sinusoides. Incluso ustedes van a ver que hay espacios donde encontramos eritrocitos. Esos son los espacios que hay entre los hepatocitos, son los sinusoides. ¿Y dónde están desembocando? Fíjense qué bien se ve. Desembocan ahí donde está la cabeza de flecha negra. Esa es la vena central. Y acá tenemos dos lindos esquemas que me muestran a los sinusoides. Fijémonos primero en el de la derecha. Fíjense, están los cordones de hepatocitos de color amarillo, ¿ven? Y entre medio de esos cordones hay unos vasos que están coloreados de azul. Esos son los sinusoides, ¿ven? Separan cordones de hepatocito. ¿Y dónde están desembocando? En la vena central. ¿Y de dónde viene la sangre de estos sinusoides? De la mezcla de la sangre de la arteria hepática y de la vena porta. ¿Qué tenemos a la izquierda? Un mayor aumento ya. Nos está mostrando el sinusoide. Fíjense, el sinusoide, ¿qué tiene arriba y qué tiene abajo este sinusoide? Tiene células hepáticas. Son hepatocitos que están coloreados de rosado. ¿Cómo está tapizado este sinusoide? Fíjense, tiene en celeste, me está mostrando las células que tapizan, son células endoteliales. Estas células endoteliales son fenestradas, o sea, agujereadas, tienen orificios sin diafragma y además tienen células de Kupffer. Además de eso, la membrana basal de este sinusoide es discontinua. O sea, todo está hecho para que haya una gran comunicación entre las células hepáticas y la luz del sinusoide. Fíjense ustedes, este es un corte a mayor aumento. ¿Qué me está mostrando? Estamos viendo cordones hepatocitarios que están marcados con estrellitas blancas. Esos son los cordones constituidos por células hepatocitarias. Los espacios que hay entre esos cordones están señalados, algunos de ellos con las flechas de color amarillo. Fíjense, hay sangre ahí adentro, hay eritrocitos. Y la flecha azul, ¿qué me está mostrando? El lugar donde desembocan esos sinusoides, que es la vena central. Los sinusoides están tapizados, vuelvo a repetir, por células endoteliales y células de Kupffer. Las células de Kupffer son células macrofágicas, pero forman parte del revestimiento sinusoidal y sus prolongaciones celulares atraviesan la luz sinusoidal para poder ejercer plenamente su función macrofágica. No están unidas a las células endoteliales. Fíjense, en la imagen de abajo, en la imagen de la izquierda, estamos viendo señaladas con flechas negras las células de Kupffer. En su citoplasma se observan partículas fagocitadas. Y la flecha amarilla me muestra una célula que tiene un núcleo alargado oscuro. Esa es una célula endotelial. En la imagen de abajo, a la izquierda tenemos una célula de Kupffer. ¿Ven? Todas estas están limitando los sinusoides. Lo mismo la imagen de abajo a la derecha. Vemos con la punta de flecha una célula de Kupffer y con la flecha curva vemos el núcleo de una célula endotelial. ¿Qué más estamos viendo en esta hermosa imagen? Estamos viendo los cordones de células hepatocitarias y las flechas finitas me están mostrando los límites entre las células hepatocitarias de los cordones. Los sinusoides, por supuesto, son esos espacios claros que están entre esos cordones de hepatocitos. Incluso en algunos se observan eritrocitos. Por fuera de estos sinusoides, entre ellos y las células hepáticas, existen unos espacios. Ese espacio se llama espacio perisinusoidal de Dice.
que es un sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos. Se sitúa entre las superficies basales de los hepatocitos y las superficies basales de las células endoteliales y de Kupffer. En este espacio los hepatocitos proyectan microvellosidades irregulares. ¿Para qué? Para aumentar grandemente la superficie de intercambio células-sangre. Proteínas y lipoproteínas sintetizadas en los hepatocitos van a ser transferidos a la sangre por este espacio de Dice. En este espacio de Dice, además, se origina la linfa del hígado, que va a drenar ¿a dónde? Al tejido conjuntivo periportal. ¿Se acuerdan? El espacio de Moll. Y luego del espacio de Moll se van a vertir en los pequeños capilares linfáticos que se encuentran en el espacio porta. La linfa entonces va a circular con el mismo sentido de la bilis. Fíjense ustedes la microscopía electrónica que tenemos a la derecha. Tenemos un espacio de Dice que está ahí marcado con la letra D. A la derecha está el hepatocito con la letra H. Eso que está mostrándome, que se ven, esas proyecciones que se ven en el espacio de Dice, esas son las microvellosidades. ¿Ven qué cantidad de microvellosidades proyecta el hepatocito al espacio de Dice? ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo las células endoteliales, ¿ven? Las células endoteliales que tapizan el sinusoide. Y más hacia la izquierda tenemos el sinusoide, la luz del sinusoide, y adentro de la misma estamos viendo un eritrocito. Y acá estamos viendo un sinusoide en corte transversal. Fíjense, tenemos la luz del sinusoide, está tapizado por la célula endotelial y fíjense que el citoplasma de la célula endotelial contiene fenestraciones. Por fuera del sinusoide vemos un espacio, está marcado como espacio de Dice y que hay en el espacio de Dice las microvellosidades irregulares que proyectan los hepatocitos. Y por fuera de eso estamos viendo a los hepatocitos con sus organelas. En la microscopía óptica nuestro espacio de Dice se va a ver como una pequeña zona clara entre el endotelio y el hepatocito, como se ve en las zonas marcadas con las flechas negras. Además, en estos espacios de Dice nosotros tenemos una escasa cantidad de colágeno, lo cual podemos ver en la imagen de la derecha con una coloración especial justamente para ver tejido conjuntivo. Son esas fibras muy finas de color celeste entre las células hepatocitarias. La célula hepática denominada hepatocito representa el 80% de la población celular hepática y se dispone en cordones, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha. Son células poliédricas grandes que tienen 6 lados, 6 superficies, ¿verdad? Y que miden 20 a 30 micras por lado. Sus núcleos son grandes, a veces dobles, y tienen nucleolos evidentes. La mayoría de los hepatocitos del adulto son tetraploides, o sea que contienen el doble 4D de ADN. La heterocromatina aparece en grumos dispersos por el nucleoplasma y con una banda bien definida hacia la periferia debajo de la envoltura nuclear. Su citoplasma es bien acidófilo, como estamos viendo, y tiene una vida media de 5 meses, con una gran capacidad de regeneración. Nuestra imagen nos está mostrando con las flechas finitas los límites entre los hepatocitos. Además, estamos viendo los sinusoides tapizados por las células de Kupffer, señalada con una punta de flecha, y la célula endotelial, una de ellas señalada con la flecha negra curva. El citoplasma de la célula hepática, como dijimos, en general es acidófilo y tiene componentes que pueden identificarse mediante técnicas comunes o técnicas especiales de tinción.
podemos ver regiones basófilas que corresponden al retículo endoplásmico rugoso y a los ribosomas libres. Mitocondrias abundantes que pueden ser observados con colorantes vitales o histoquímica enzimática y se pueden detectar entre 800 y 1000 mitocondrias por célula. Tiene múltiples complejos de Golgi pequeños, observables también por tinciones especiales. Tiene gran cantidad de peroxisomas que se detectan con técnicas inmunohistoquímicas. Observamos además depósitos de glucógeno que se tiñen con el PAS. Gotitas lipídicas de diversos tamaños que se pueden observar mediante una fijación apropiada y una tinción de sudán o azul de toluidina. Y además podemos encontrar lipofucsina en los lisosomas visible en los cortes teñidos con hematoxilina y eosina y los podemos ver en cantidades variables. También podemos ver estos gránulos como de color pardo cuando hacemos una tinción de PAS. A la derecha tenemos un corte de gran aumento de tejido hepático donde vemos los cordones de hepatocitos y donde se ven muy bien los límites entre las células. Uno de esos límites está marcado con nuestra flecha de color amarillo. Estas células tienen un extenso retículo endoplásmico liso con enzimas para la degradación de toxinas y fármacos, así como enzimas para la síntesis de colesterol y del componente lipídico de las lipoproteínas. Suele sufrir hipertrofia, o sea, se agranda cuando administramos alcohol, fenobarbital, progesterona o esteroides anabólicos a los pacientes. Tiene además una abundante cantidad de peroxisomas, entre 200 y 300 por célula. ¿Qué tienen los peroxisomas? Tienen enzimas oxidativas como las catalasas de aminoácido oxidasa y alcohol deshidrogenasa y que sirven para la desintoxicación del alcohol y la degradación de los ácidos grasos. Es un sitio de gran consumo de oxígeno. Después tiene el retículo endoplásmico rugoso. Tiene además lisosomas con enzimas lisosómicas, gránulos de lipofucsina, orgánulos de digestión parcial. Podemos encontrar dentro de los lisosomas también figuras de mielina y es un sitio de almacenamiento de hierro. A la derecha nosotros tenemos microscopías electrónicas de célula hepática. La de arriba nos muestra unas mitocondrias irregulares, retículo endoplásmico liso y grandes gránulos de lípidos. Abajo estamos observando el retículo endoplásmico liso y rugoso. Estas células evidencian un gran aparato de Golgi que puede contener hasta 50 dictiosomas. Cada uno de ellos está compuesto por 5 cisternas apiladas, además de muchas vesículas grandes y pequeñas. El aparato de Golgi concentrado cerca de los canalículos biliares están asociados con la secreción exócrina de la bilis. En cambio, el aparato de Golgi concentrado en las superficies sinusoidales contienen gránulos electrodensos con precursores de VLDL, ¿verdad? Que son lipoproteínas de muy baja densidad y otras lipoproteínas. A la derecha nosotros vemos más microscopías electrónicas del hepatocito. La imagen de arriba nos muestra gránulos de glucógeno y retículo endoplásmico liso, y la imagen de abajo retículo endoplásmico rugoso y grandes mitocondrias. La célula hepatocitaria tiene dominios o lados del plasmalema que cumplen funciones diferentes. Tienen unos dominios laterales. Esos dominios laterales son los límites entre dos células hepáticas adyacentes o vecinas. Y después tienen dominios sinusoidales, que son los bordes libres de la célula que están en contacto con los sinusoides. Fijémonos en nuestro esquema. Fíjense, tenemos los dominios laterales, una célula al lado de la otra, y entre medio tenemos ahí una estructura de color verde que vamos a ver enseguida corresponde al aparato biliar. Ese es el dominio lateral. Y después está el dominio que da la parte de la célula libre que da hacia el sinusoide, la parte superficial, por ejemplo, ahí tenemos.
el espacio de Dice. ¿Y qué más estamos viendo en nuestro esquema? Por encima del espacio de Dice estamos viendo el sinusoide hepático. Veamos primero los dominios laterales. Los dominios laterales donde se juntan dos células, ¿verdad? Acá abajo, fíjense en el esquema, que bien se ve. Dos células hepáticas. Al juntarse crean un espacio que está ahí como canalículo biliar. O sea, forman los canalículos biliares, que se ve ahí como una estructura estrellada de color blanco. Este canalículo biliar, fíjense ustedes, tienen muchas microvellosidades proyectadas hacia su luz. ¿De qué están compuestos estos canalículos biliares? Su pared es la pared del hepatocito. No tienen otra estructura. Y estas estructuras, los canalículos biliares, están separados o aislados del compartimiento, del resto del compartimiento intercelular por uniones de tipo sonula ocludente. ¿Qué hay en esas membranas del canalículo biliar? Hay ATPasa y otras fosfatasas alcalinas que me indican la presencia de un proceso activo de secreción de la bilis hacia ese espacio desde la célula hepática. ¿Qué más estamos viendo en nuestro esquema? Fíjense, las superficies apicales de las células hepáticas van hacia el espacio, o limitan, mejor dicho, hacia el espacio de Dice. Esos son los dominios sinusoidales. Ahora veamos los dominios sinusoidales. Los dominios sinusoidales son las zonas del hepatocito que miran o que limitan hacia el espacio de Dice. Y ese espacio de Dice va a separar el hepatocito del sinusoide hepático, como estamos viendo perfectamente bien en nuestro esquema. La membrana a ese nivel, la membrana del hepatocito a ese nivel, es rica en receptores de manosa 6-fosfato, ATPasa, sodio, potasio y ciclasa de adenilato. Acá, en este nivel, existe un transporte bidireccional de sustancias metabólicas. En este espacio perisinusoidal de Dice, que separa la célula hepática del endotelio sinusoidal, se encuentra una célula que se llama célula de Ito. Ahí tenemos en nuestro esquema la célula de Ito. Liberan vitamina A como retinal, que en la retina se une a la opsina para formar la rodopsina, que es un pigmento visual de los bastones de la retina. En este dominio sinusoidal encontramos una célula que estamos viendo ahí en nuestro esquema, que tiene muchas vacuolas adiposas, que se llama célula de Ito. Esa célula de Ito es el principal sitio de depósito de la vitamina A. Y la vitamina A se libera como retinol unida a una proteína fijadora de retinol, y por la sangre va a llegar a la retina. Y en la retina ocular se va a unir a la proteína opsina para formar la rodopsina. ¿Y qué es la rodopsina? Es el principal pigmento visual de bastones y de conos. Estas células, en situaciones patológicas, pueden diferenciarse en miofibroblastos y sintetizar colágeno. Acá nosotros tenemos una microscopía a la izquierda, una microscopía electrónica, donde estamos viendo arriba una célula de Kupffer. Y abajo a la izquierda tenemos la célula de Ito, que también se llama célula estrellada hepática. Fíjense, grandes vacuolas adiposas que se encuentran en el citoplasma de esa célula, incluso su núcleo ha sido rebatido hacia la periferia. Vemos también el sinusoide hepático abajo. Y a la derecha estamos viendo un corte histológico de un hígado, y las flechas negras nos están mostrando células
que parecen adipocitos, que tienen una gran vacuola en el citoplasma, una vacuola lipídica en el citoplasma y que su núcleo ha sido rebatido hacia la periferia. Estas son células de hito. Ahora vamos a ver las vías biliares. Las vías biliares se conocen como el árbol biliar y están formadas por un sistema de conductos de calibre cada vez mayor por los que fluye la bilis desde los hepatocitos donde se forma hasta la vesícula biliar y desde esta última al intestino. Vamos a dividir las vías biliares en intrahepáticas y extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas comienzan en aquel canalículo, ¿se acuerdan que les mostré? El canalículo biliar. De ahí pasan al conducto de Henry o colangiolo, luego al conducto terminal o intralobuliar y luego al conducto interlobuliar portal. Es lo que nos está mostrando este esquema de la derecha. La flecha amarilla me está mostrando el primer step de las vías biliares intrahepáticas, que es el canalículo biliar. En el hígado humano existen 2 millones de kilómetros de conductos y conductillos biliares. Increíble, ¿verdad? En el árbol biliar se producen modificaciones del flujo biliar y de su composición como respuesta a estimulaciones que pueden ser de tipo hormonal o nerviosa. Con la excepción del canalículo biliar, el árbol biliar está tapizado por células denominadas colangiocitos. Los colangiocitos son células que tienen orgánulos escasos que están unidas por uniones herméticas, cuyas membranas basales son completas y que en su superficie apical presentan microvellosidades y cilios primarios que detectan los cambios del flujo biliar. Nosotros tenemos acá, fíjense, una microscopía electrónica tridimensional donde se observan esos cilios primarios, muy llamativamente. En el hígado humano existen 2 millones de kilómetros de conductos y conductillos biliares. Es increíble, ¿verdad? En el árbol biliar, donde está pasando la bilis, se producen modificaciones de esa bilis y de su composición, sobre todo como respuesta a la estimulación de hormonas o también estimulación nerviosa. Con la excepción del canalículo biliar, el árbol biliar está tapizado por unas células denominadas colangiocitos. Los colangiocitos tienen orgánulos escasos, están unidos por uniones herméticas, sus membranas basales son completas y en su superficie apical muestran microvellosidades y cilios primarios que detectan los cambios del flujo biliar. Acá a la derecha nosotros tenemos una microscopía electrónica donde me muestran las microvellosidades de colangiocitos y además los cilios primarios largos. Nuestro árbol biliar va a comenzar con los canalículos biliares. ¿Se acuerdan que ya vimos los canalículos biliares que se encontraban en los bordes laterales de dos células hepáticas de dos hepatocitos contiguos? Forman un anillo completo alrededor de las 4 caras de los hepatocitos hexaédricos. Fíjense ustedes en el esquema, se ve el canalículo biliar, 2 canalículos biliares de una célula hepática que van a enfrentar a la otra mitad del canalículo biliar de las células que están a su lado. Fíjense que tienen microvellosidades que están hacia la luz. Y en la imagen de la izquierda vemos un corte histológico de hígado a gran aumento, donde podemos ver nosotros las células hepáticas y hay flechas que me están mostrando los canalículos biliares, como unos puntitos que se observan entre dos células hepáticas vecinas. El flujo biliar es centrífugo. ¿Qué quiere decir? Que va desde la zona más central de mi lobulillo clásico, o sea, desde cerca de la vena central hacia los espacios portales, al revés de cómo vienen los vasos, ¿se acuerdan? La sangre venía desde los espacios portales hacia el centro de mi lobulillo clásico, donde está
la vena central. ¿Qué tenemos acá? Un corte histológico. Un corte histológico me muestra los cordones hepatocitarios. Y fíjense que las puntas de flecha me están mostrando los canalículos biliares. Muchos de ellos o la mayoría en corte longitudinal. Y acá tenemos una microscopía electrónica que me muestra dos hepatocitos. Se nota, fíjense arriba, dice hepatocito 1, hepatocito 2. Y entre ambos se encuentra mi canalículo biliar. Fíjense ese espacio que está entre ambas células y la cantidad de microvellosidades que proyectan las células hepáticas dentro de ese canalículo biliar. Allá arriba tenemos un cuadrito donde se ve un cordón hepatocitario y se ven 1, 2, 3, 4 células con sus límites laterales y en medio de sus límites laterales hay unas esferitas de color amarillo que me indica dónde están los canalículos biliares. Los canalículos se van a ir uniendo y van a desembocar en los conductos de Hering, el segundo nivel de nuestro árbol biliar. Estos conductos son muy cortos y muy difíciles de encontrar con el microscopio óptico y son conductos que están tapizados por dos tipos de células, por los colangiocitos y por unas células llamadas citoblastos hepáticos. Los citoblastos hepáticos, ¿qué son? Son células madre y estas dan origen tanto a los hepatocitos como a los colangiocitos. El conducto de Hering tiene una actividad contráctil que contribuye al flujo unidireccional del flujo biliar hacia el espacio porta. Fijémonos en nuestra imagen. Vemos el canalículo, del canalículo se pasa al canal de Hering donde están los dos tipos de células que estuvimos diciendo y de ahí vamos a ver el otro conducto que es el conducto biliar intralobular que vamos a examinar a continuación. El conducto biliar intrahepático es el tercer nivel de mi árbol biliar dentro del hígado y es la parte del árbol biliar donde todo el epitelio está constituido por colangiocitos. O sea, es la primera parte del árbol biliar donde todo el conducto está tapizado por colangiocitos. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la periferia del lobulillo, muy cerca de los espacios porta. Tiene de 1 a 1,5 micras de diámetro y van a desembocar en los conductos biliares interlobulillares que están en el espacio porta. Fíjense ustedes, ahí tenemos células, cordones hepáticos, espacios sinusoides y vemos un conducto tapizado por un epitelio cúbico, tapizado por colangiocitos. Este es un conducto biliar intrahepático. Los conductos biliares interlobulillares se encuentran en los espacios porta. Ahí tenemos nosotros 3 cortes histológicos de hígado con espacios porta donde están señalizados estos conductos biliares interlobulillares. Estos conductos se hallan en los espacios porta junto a los vasos sanguíneos y están revestidos por un epitelio cúbico o cúbico alto. El epitelio, a medida que estos conductos va creciendo, se va volviendo cilíndrico y después estos conductos se reúnen y forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo a la altura del ilio. Las vías biliares extrahepáticas. Habíamos visto en la diapositiva anterior que los conductos biliares interlobulillares se iban haciendo más grandes, se iban uniendo y al final, ¿qué hacen? Forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo a la altura del ilio. Esos conductos se van a unir y van a formar el conducto hepático común de unos 3 centímetros de longitud y este conducto hepático tiene todas las capas del tubo digestivo excepto la muscular de la mucosa y se halla tapizado por epitelio cilíndrico. Ese conducto hepático común, que ya es la vía biliar extrahepática, lleva la bilis a la vesícula biliar a través del conducto cístico y luego la bilis que sufrió cambios en la vesícula biliar vuelve a salir de la vesícula por el conducto cístico, mezcla su contenido con el que viene
por el conducto hepático común y juntos forman el conducto biliar común o colédoco. Este colédoco va a ir y va a desembocar en la ampolla de Vater del duodeno, junto con el conducto pancreático principal de Wirsum, así como estamos viendo nosotros en nuestra imagen de la derecha. Y para terminar nuestra clase nos falta solamente hablar algunas palabras sobre las múltiples funciones que tiene el hígado. La producción de la bilis es una función exócrina del hígado. Este órgano produce alrededor de 1 litro de bilis por día. Acá nosotros tenemos un esquemita del libro de ustedes que me habla de la composición de la bilis y la función de esos elementos. Tenemos, por ejemplo, el agua que constituye la bilis, actúa como un soluto en el que se transporta otros componentes. Después tenemos los fosfolípidos, por ejemplo, la lecitina y el colesterol. Son sustratos metabólicos para otras células del organismo y actúan como precursores de los componentes de membrana y de esteroides. En su mayoría se reabsorben en el intestino y se reciclan de vuelta en el hígado. Después tenemos las sales biliares llamadas también ácidos biliares. Tenemos los primarios secretadas por el hígado que son el ácido cólico, el ácido queno-desoxicólico y las secundarias que fueron convertidas por la flora bacteriana en el intestino, que es el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Estos actúan como agentes emulsionantes que colaboran con la digestión y absorción de lípidos en el intestino y ayudan a mantener el colesterol y los fosfolípidos de la bilis en solución. En su mayoría se reciclan y participan en la circulación enterohepática. Después tenemos los pigmentos biliares, sobre todo los glucurónidos de bilirrubina producida en el bazo, la médula ósea y el hígado por la degradación de la hemoglobina. La función es desintoxicar a la bilirrubina, el producto final de la degradación de la hemoglobina, y la transportan hasta el intestino para su eliminación. Además, encontramos electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro e ion bicarbonato que establecen y mantienen la bilis como un líquido isotónico. También se reabsorben casi por completo en el intestino. El hígado tiene otra función como es la degradación de fármacos y toxinas. Son sustancias no hidrófilas que por lo tanto no pueden ser eliminadas fácilmente por el riñón. Entonces esas sustancias en el hígado pasan por dos fases, por una fase 1 de oxidación que comprende la hidroxilación y la carboxilación de esa sustancia extraña, y la fase 2 que es la fase de conjugación de la sustancia extraña con ácido glucurónido. Entonces después de esto sí pueden ser eliminadas mucho más fácilmente. También participa en el metabolismo de los carbohidratos, almacenando glucógeno, lo que llamamos la glucogénesis, y liberando glucosa hacia la sangre en caso de necesidad, lo que llamamos glucogenólisis. En lo referente al metabolismo proteico, el hígado interviene en la síntesis de muchas proteínas, como la albúmina, lipoproteínas, glucoproteínas, protrombina y fibrinógeno, y las globulinas no inmunes alfa y beta. Además, hay síntesis de urea que se produce en el organismo a partir de iones de amonio, derivados de la degradación de las proteínas y los ácidos nucleicos. Además, participa en la síntesis y conversión de aminoácidos no esenciales. En lo referente al metabolismo de los lípidos, los ácidos grasos que vienen del plasma son consumidos por los hepatocitos para obtener energía y además para sintetizar triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Participa además en el metabolismo del colesterol que se usa para la formación de sales biliares, la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad y la biosíntesis de orgánulos. El hígado tiene además funciones de tipo endocrino, modificando la estructura y la función de muchas hormonas. Así, por ejemplo, la tetraiodotironina o T4,
que es una hormona secretada por la glándula tiroidea, se convierte en su forma biológicamente activa, la T3 o triiotironina en el hígado. Después tenemos otra hormona, la hormona de crecimiento secretada por la hipófisis. La acción de esta hormona del crecimiento es mediada por el factor de crecimiento símil insulina 1 que es producido por el hígado. Además, esta hormona del crecimiento es inhibida por la somastatina, que es secretada por las células enteroendocrinas del tubo digestivo que estuvimos estudiando recientemente. Además, se produce en el hígado la degradación de la insulina y el glucagón, que son hormonas producidas por el páncreas. En el hígado también se produce el almacenamiento y conversión de varias vitaminas liposolubles. Vamos a ir numerándolas. En primer lugar, la vitamina A, que es un precursor de ¿qué? Del retinol. Y este retinol es necesario ¿para qué? Para la síntesis de rodopsina en la retina del ojo. El hígado moviliza depósitos de las células estrelladas cuando disminuye la concentración sanguínea de vitamina A y esta se libera del hígado en forma de retinol unida a una proteína que se llama proteína fijadora de retinol, que también es sintetizada en el hígado. Luego tenemos la vitamina D, que es muy importante en el metabolismo del calcio y del fosfato. La vitamina se adquiere de la vitamina D3 de la dieta. Puede producirse a nivel de la piel expuesta a la luz ultravioleta por la conversión de la vitamina D3 a 7 deshidrocolesterol. Esta vitamina no se almacena en el hígado, sino que se distribuye en músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Qué pasa en el hígado? Esa vitamina D3 se convierte en 25-hidroxicolecalciferol, que es la forma predominante de la vitamina D3 en la circulación sanguínea. En los riñones tiene lugar una conversión adicional a 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es 10 veces más activa que la vitamina D3. Otra vitamina es la vitamina E. La mayor parte de esta vitamina está en forma de tocoferol alfa, un poderoso antioxidante que rompe cadenas y evita la propagación de radicales libres responsables de la oxidación. Se transporta al hígado una vez absorbido en kilomicrones y ahí en el hígado se une a la proteína de transferencia de tocoferol alfa que transporta la vitamina E al retículo endoplásmico o al aparato de Golgi para incorporarlo a nuevas lipoproteínas que son sintetizadas en el hígado. De las células hepáticas es secretada hacia afuera de las mismas como componentes de las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL y las lipoproteínas de densidad alta, las HDL. Luego tenemos la vitamina K. Es muy importante la vitamina K para la síntesis hepática de la protrombina y de varios otros factores de la coagulación. ¿De dónde viene la vitamina K? De la dieta y también de la síntesis por la microbiota bacteriana del intestino delgado. Se transporta al hígado dentro de los kilomicrones y ahí se utiliza en forma parcial y después se secreta en parte con las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. El hígado además desempeña un importante papel en la disponibilidad del cobre. Sabemos que el cobre es un micronutriente esencial que se absorbe en el intestino delgado, en el duodeno específicamente, y entra en la circulación uniéndose a la albúmina y a algunos aminoácidos como la histidina. Luego llega al hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? En los hepatocitos que los captan se almacenan y de ese almacenamiento que está en los hepatocitos el cobre va a salir para ser entregado
en forma muy regulada a los distintos sistemas que lo necesitan. Por ejemplo, sistema nervioso central. El movimiento de cobre desde el hígado está regulado por una enzima. Esa enzima se llama ATPasa transportadora de cobre. ¿Qué hace esta enzima? Promueve la incorporación del cobre en la apoceruloplasmina para formar ceruloplasmina, que es la principal proteína transportadora de cobre en la sangre. El cobre que no se necesita se elimina por la bilis, que al final va a llegar a las heces y por este medio va a ser eliminado al exterior. Por último, el hígado también participa en el metabolismo, almacenamiento y homeostasis del hierro. ¿Cómo lo hace? Sintetizando todas las proteínas que intervienen en el metabolismo y en el transporte del hierro, como por ejemplo la transferrina, que es una proteína transportadora de hierro. La aptoglobina se une a la hemoglobina libre del plasma, desde donde todo el complejo es captado por el hígado para conservar el hierro. Y la hemopexina, que participa en el transporte del grupo hemo libre de la sangre. El hierro se almacena en el citoplasma de los hepatocitos en forma de ferritina o puede convertirse en gránulos de hemosiderina. Y con esto terminamos nuestra clase de histofisiología del hígado. Muchas gracias.